Bueno, lo prometido, la posibilidad de conversar con Hernán Lacunza, con el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires. Bueno, muchísimas gracias por haber venido, ministro. La primera pregunta es, ¿qué es lo que más orgullo le ha dado de todas las medidas, de toda la acción que han llevado en este primer año desde la economía en la provincia, que es un tema delicadísimo, que han dejado un agujero gigantesco? Pero, ¿qué siente que es lo que han mejorado? Yo creo, Alfredo, que en el conjunto de medidas que se han tomado este año en la provincia, en materia económica, voy a hablar, creo que lo que mejor hemos hecho es haber sido capaces de sacar la cabeza bajo el agua. Cuando uno tiene la cabeza bajo el agua no puede pensar, cuando no tiene los recursos para pagar los sueldos o los aguinaldos o los proveedores o los municipios del día siguiente, gasta toda su energía en resolver esa cuestión. Yo creo que el primer trimestre fue el más duro en ese sentido, pero ya en los últimos 9 meses pudimos ampliar, sacar la cabeza y mirar un poquito más el horizonte y empezar a pensar la provincia del mediano plazo. Y la prueba de eso, Alfredo, es que a esta altura del año, el año pasado, estábamos mendigando recursos para pagar los aguinaldos de fin de año. Y hoy tenemos dos discusiones económicas. Una, la paritaria que cerramos ayer, donde cambiamos esa zozobra de no tener para aguinaldos por un acuerdo de 15 meses. Hemos estirado los plazos, hemos estirado los contratos, la previsibilidad, en este caso, de los trabajadores del Estado. Y en la legislatura, donde estamos discutiendo el presupuesto, debatiendo el presupuesto, el año pasado discutíamos cómo hacíamos para llegar al mes de enero y ahora estamos debatiendo con la oposición qué obras vamos a hacer. Creo que eso muestra, creo que ese es el pequeño, humilde orgullo que podemos tener en un año difícil, ¿no? Ahora, da la sensación de que hay como dos Argentinas diferentes, ¿no? La que está manejando María Eugenia Videla en la provincia de Buenos Aires, que acaba de firmar paritarias estatales del 18%, muy cerca del 17% de inflación que está presupuestado en el presupuesto que se aprobó en el Congreso, y otro que es a nivel nacional, donde el diálogo con la oposición, bueno, recién estamos en el Congreso, está bastante complicado. ¿Cómo hicieron, digamos, cómo lograron un 18%? Siendo que hay muchas consultoras y mucha expectativa de que la inflación sea incluso superior, que el 18, 17, incluso 20, 21. Yo creo, Diego, que la provincia es el 40% de la Argentina, entonces lo que pasa en la provincia pasa en la Argentina. No hay provincia sin país y no hay país sin provincia. Para no eludir tu pregunta, creo que el acuerdo que firmamos ayer con los gremios que representan el 70% de los trabajadores estatales no docentes tiene 3 pilares. El primero es la confianza, la credibilidad que construimos con los representantes de los trabajadores este año, con un expediente muy simple: cumplir lo que prometemos a lo largo del año, reabrir paritarias cuando así lo ameritaba, cuando así lo habíamos comprometido. Y la opuesta de esa es no decir lo que no podemos, no comprometer lo que no podemos hacer. Con eso hemos ganado confianza. El segundo, tenemos hoy, que es un mérito del Gobierno Nacional, un termómetro que todo el mundo le cree. Ya no están cada uno revoleando su número de cuánto le parece que es la sensación térmica de la inflación. Hay un termómetro fiable. Y el tercero es que la inflación, luego de un primer semestre más difícil, por inflación reprimida el periodo anterior, dólar atrasado, tarifas atrasadas, está inexorablemente a la baja, inexorablemente declinante. Estas 3 condiciones permitieron generar credibilidad. Entonces, un acuerdo del 18% con 4 cuotas trimestrales de 4,5, con el compromiso de que, como tampoco tenemos la bola de cristal, si nos quedamos cortos con la estimación inflacionaria, los salarios se van a ajustar automáticamente. Hay una cláusula de gatillo. Ningún trabajador corre el riesgo de perder poder adquisitivo del salario. Y la otra parte, obviamente un acuerdo voluntario, hay credibilidad mutua, saben que vamos a cumplir la palabra, entonces así es más fácil. Déjame llevarte también a la economía a nivel nacional. Recién venimos del Congreso, está diputados con un debate muy caliente. ¿Qué pasa si finalmente se convierte en ley el proyecto de ganancias masista kirchnerista, ¿no? Que es el que ha tenido hoy el protagonismo? ¿Qué pasaría en la Argentina? ¿Qué pasaría con el presupuesto y con la plata de la República Argentina? Yo creo, Diego, que la verdad que a nosotros la economía nacional heredó también la provincial un triángulo de las Bermudas, con una economía estancada, con inflación alta, un déficit fiscal muy angustiante y presión tributaria récord. Por supuesto que no se puede salir del triángulo por todos los vértices al mismo tiempo y vamos en una estrategia secuencial desmontando esas
lo que decía Alfredo en su editorial inicial, desmontando esas trabas que había para que la economía arrancara. Por supuesto que nos gustaría bajar la presión tributaria más rápido, no solo de ganancias, también de IVA, impuestos internos, de ingresos brutos en el caso de las provincias. No podemos agudizar el déficit fiscal y tenemos que hacer acá un ejercicio responsable. El déficit fiscal nunca lo pagan los gobernantes que están de turno, siempre lo pagan los contribuyentes, los vecinos que están siempre. ¿Es irresponsable, digo, este proyecto desde el punto de vista fiscal? El proyecto de la oposición, sí. Nosotros, el Gobierno Nacional, el Ministro de Hacienda, Alfonso, también el Ministro del Interior, Rogelio Frigerio, hace 3 meses convocaron a todas las provincias, oficialistas y de la oposición, nos presentaron el proyecto y entre todos consensuamos asumir un costo fiscal de 27.000 millones de pesos, que es lo que propone el Ejecutivo. El de la oposición cuesta 80.000 millones de pesos, eso lo va a pagar el contribuyente por otra vía, la magia no existe. Sí escucho, si me permitís el exabrupto, algunas propuestas tribuneras, que suenan bien, ¿sí? Que vamos a gravar la renta financiera, que suena muy bien, pero eso es gravar el ahorro formal en plazo fijo, por ejemplo, que una falencia en Argentina es que no hay crédito, para que haya crédito tiene que haber depósitos, porque para que haya pan tiene que haber harina, y la harina de los créditos son los depósitos. Si tenemos un problema de economía informal, bueno, está bien, podemos hacer un poquito de tribuna, pero el año que viene va a haber menos crédito porque nos vamos a quedar con menos depósitos. Así que tenemos que calibrar bien a la hora porque si no salimos del paso y el año que viene vamos a tener 80.000 millones de pesos menos, que lo van a sufrir la nación y las provincias. Ministro Lecunza, lo llevo a algo más estratégico. Tanto María Eugenia Vidal como el presidente Macri han respaldado la posibilidad de que se adecúe, se lleve al verdadero valor el tema del fondo del conurbano, el histórico fondo del conurbano. ¿Qué le contesta usted a los dirigentes políticos y a los ciudadanos de otras provincias, que no es la provincia de Buenos Aires, que por qué la provincia es merecedora, es correcto, es justo eso? Por ejemplo, aquí está Luis Juez, que es cordobés, pero digo, cualquiera de las provincias en general dicen, sí, la provincia de Buenos Aires tiene muchas debilidades, pero ¿por qué ese, entre comillas, privilegio o no es un privilegio? Alfredo, hoy la provincia tiene un privilegio inverso, que es recauda el 40% de los recursos de la nación y solamente recibe 20. O sea, de cada 2 pesos que recauda, recibe 1. En el presupuesto nacional, la distribución de los fondos automáticos, un bonaerense vale 5.000 pesos por año, un argentino no bonaerense vale 20.000. O sea, un bonaerense vale la 4ª parte que un argentino medio. Hace muchos años que los bonaerenses están subsidiando al resto del país. Y esto no es un problema de María Eugenia ni de Mauricio, no era de Cristina. Ministro, ni de un segundito lo interrumpo porque tenemos un urgente desde el Congreso de la Nación. Ahora continuamos. Habíamos quedado, muchas gracias, ministro. Estamos siguiendo atentamente, como la mayoría, suponemos, de los argentinos que les interesan los temas del país. Usted estaba argumentando bien respecto de lo que vale un argentino, lo que vale un hombre de la provincia de Buenos Aires o de otras provincias. Sí, por esa asimetría, primero la compartimos con el presidente de la Nación, quien comparte también esta inquietud. Y bueno, por eso se ha planteado a mediados de año una demanda judicial ante la Corte Suprema frente a la Nación para restituir este fondo para los bonaerenses, porque, repito, no es un problema de la gobernadora de turno, no era del gobernador anterior, va a ser del gobernador próximo si no lo resolvemos, porque es condenar a la provincia a no administrar escasez como corresponde, sino a administrar miseria. Y no hay país sin provincia de Buenos Aires ni viceversa. Por eso hemos planteado eso ante la Corte Suprema y también proyectos de ley al Congreso Nacional, que es el que reparte los fondos federales, ¿no? ¿De qué manera está impactando el tema de la inflación que usted dice es irremediable, la tendencia a la baja? Primero, una cosa positiva que se puede exhibir es este acuerdo del 18%, sin duda, si no los gremios no lo hubieran hecho. Pero ¿están registrando ustedes algunos otros brotes verdes? Hoy se hablaba de los autos, habían crecido un 3%, el tema del asfalto, que tiene que ver seguramente con todo el trabajo del ministro Dietri respecto de la cantidad de autopistas y además el trabajo en los aeropuertos. ¿Qué otra cosa usted está registrando como un elemento que argumente esperanza para el año que viene? Sí, Alfredo, usted tiene razón. Este no ha sido un buen año en materia de actividad y de empleo.
desarmar el intríngulo que dejó el esquema económico anterior fue más áspero, más extenso de lo pensado. Tampoco quiero hacer, es verdad que los indicadores preliminares de noviembre, entre ellos lo que usted mencionó, Alfredo, son más alentadores, pero tampoco quisiera hacer, para ser responsable, Claro. Un verano con 2 golondrinas. Claro, ¿sí? claro. No marcar una tendencia, sino esperar un poco a ver si se Exacto, quiero confirma. ser prudente, pero sí mostrar los argumentos, describir los argumentos que sí tenemos para esperar un mejor 2017, que vienen de la mano de una cosecha granaria que va a ser superior, porque ya va a tener la siembra asociada a menores retenciones y a un tipo de cambio más alto. Sí va a tener salarios que no van a perder contra la inflación, por esto que, por ejemplo, por el acuerdo salarial que hicimos con los gremios, que garantiza que el salario real que el salario nominal no crezca menos que la inflación, va a crecer la inflación o más, porque va a tener ya una construcción de obra pública ya a su velocidad crucero, que costó arrancar en el primer semestre de este año, pero que ya está, en el caso de la provincia de Buenos Aires, operando a toda máquina y va a generar 110.000 puestos de trabajo el año que viene, porque Brasil va a dejar de tirar para abajo, por lo menos, ha dejado de caer, se prevé un crecimiento magro del 0,8 el año que viene. Bueno, este conjunto de argumentos permite pensar un 2017 mejor que 2016. Ministro Hernán Lacunza, muy amable. Gracias por haber venido.